السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que enalteció unas temporadas sobre otras e hizo que el sagrado mes de Ramadán sea uno de los mejores meses del Islam. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe nadie podrá desviar y a quien Allah abandone nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa, el mejor maestro. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar en esta bendita mezquita para así seguir estudiando el Corán, para así seguir estudiando este valioso libro que Allah subhanahu wa ta'ala reveló al último de los profetas. Este libro cuyas maravillas jamás se agotan, este libro cuyos tesoros son una fuente para todo aquel que quiera la felicidad en esta vida y en la otra. Y cómo no, sus maravillas, como digo, y sus tesoros y sus conocimientos son inagotables. Dice Allah en el Corán: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Diles, si el mar fuese tinta para escribir las palabras de mi Señor, para escribir todo lo que debemos, merecemos o se merece escribir Allah sobre él, sobre su conocimiento y todo sobre él, se agotaría el mar antes de que se agote todo lo que tenemos que decir sobre Allah. Dice Allah en el Corán: وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Aunque trajésemos otro mar de tinta para seguir escribiendo, se agotaría el mar antes de que se agote todo lo que tenemos que decir acerca de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso lo dedicamos el mes de Ramadán para estudiar su palabra, la palabra de Allah, que es el Corán. Cuando te preguntan qué es el Corán es la palabra de Allah, es lo que Allah ha dicho, es lo que Allah ha hablado con el último profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y hoy nos toca otra sura de las suras pequeñas del Corán. Tal como dijimos en la clase anterior, hoy vamos a hablar de Suratul Kawthar. Hoy vamos a explicar la sura número 108 del Corán, la que dice: Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Esta es la sura que vamos a explicar este miércoles y el que viene, inshallah. Esta sura es la sura más pequeña del Corán. Si te preguntaran, hermano, ¿cuál es la sura más pequeña que hay en el Corán? Sin duda alguna es Suratul Kawthar. Inna a'tainaka al-kawthar. Es la sura más pequeña que hay en el Corán. Pero aunque a pesar de ser pequeña, sus significados son grandiosos. Todo lo que tenemos que decir sobre ella es grandioso, a pesar de ser tan pequeña como decimos. Y esta sura, Suratul Kawthar, es una sura que Allah subhanahu wa ta'ala le ha revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam y habla sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es como un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala al profeta sallallahu alaihi wasallam, porque habla de él, del profeta. Allah le habla al profeta directamente, no como por ejemplo otras aleyas del Corán que dicen
que dice Allah en el Corán, Ya ayyuhalladhina amanu, oh creyentes, ahí Allah nos habla a todos nosotros. Pero en esta sura, Surat al-Kawthar, Allah le habla específicamente al profeta sallallahu alayhi wa sallam y le dice, Inna a'tainaka al-Kawthar. Y tal como hacemos siempre, y este es el método correcto, el método beneficioso para así entender el Corán. Hemos dicho que antes de intentar entender cualquier sura del Corán, tenemos que dar 2 pasos antes. Tenemos que tener claras 2 puntos antes de adentrarnos y de meternos de lleno en la sura. Tal como hicimos con la sura anterior que hemos explicado. Entonces, primero, dicen nuestros sabios, tenemos que conocer cuál es Mawdu' sura. Y segundo punto que tenemos que conocer es cuál es Maqsid sura. En español, antes de intentar entender cualquier sura del Corán, tenemos que saber primero cuál es su mawdu', es decir, cuál es el tema sobre el que gira esa sura, cuál es el tema principal sobre el que habla esa sura, sobre la que habla esa sura. Y segundo punto, tenemos que saber cuál es el objetivo de esa sura, qué es lo que Allah nos quiere enseñar con esa sura, cuál es el propósito de esa sura. Entonces, en idioma árabe, el tema principal de la sura se llama Mawdu' sura, el Mawdu'. Y el objetivo de la sura en idioma árabe se llama Maqsid sura, el propósito o el objetivo o la lección que nos quiere Allah subhanahu wa ta'ala enseñar a través de esa sura. Y Mawdu' sura y Maqsid sura lo definen nuestros sabios de la siguiente forma. Dicen Mawdu' sura huwa jima'u matalib al-khitab al-zahira. Mawdu' sura, dicen nuestros sabios, huwa jima'u matalib al-khitab al-zahira. Y sobre Maqsid sura lo definen y dicen nuestros sabios, Maqsid sura huwa jima'u matalib al-khitab al-batina. هو جماع مطالب الخطاب الباطنة أو بعبارة أخرى موضوع السورة هو المنطوق ومقصد السورة هو المفهوم. Bien, en español, por tanto, decimos que antes tú de intentar entender cualquier sura del Corán, cualquier aleya que hay en el Corán, tú quieres entender, te mencionan, por ejemplo, una aleya que está en Surat al-Baqarah, en la sura de la vaca. Entonces tú para entender esa aleya que hay en el medio de Surat al-Baqarah, en la mitad de Surat al-Baqarah, primero tienes que ver cuál es el tema de esa sura y después cuál es el objetivo de esa sura. Y eso te ayudará a entender esa aleya, ese versículo en cuestión. Dicho esto, queremos entonces, hermano Hisham, que nos digas entonces cuál es el tema de esta sura, sobre qué habla esta sura, cuál es el tema sobre el que gira esta sura, y queremos que nos digas, hermano Hisham, cuál es el propósito de esta sura, qué es lo que nos quiere enseñar Allah subhanahu wa ta'ala a través de esta sura, de Surat al-Kawthar, Inna a'tainaka al-Kawthar. Es la que estamos explicando. Bien, dicen nuestros sabios, موضوع سورة الكوثر هو بيان فضل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. Dicen nuestros sabios del Corán que el tema principal de Surat al-Kawthar es Bayan, y ahora lo diré en español, es Bayan Fadlullahi Azza wa Jal ala Nabiyhi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam wa ad-difa'u anhu. Wa maqsid as-sura, y el propósito de esta sura هو بشارة كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالعلو والظهور. مقصد السورة هو بشارة كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالعلو والظهور. En español, hermano Hisham. Bien, sí, distinguido hermano y distinguida hermana, el tema principal de Surat al-Kawthar, ¿sobre qué habla esta sura? Antes de entrar a explicarla aleya por aleya, el tema principal de esta sura es بيان فضل الله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. Es Allah quiere mostrarnos las grandes bendiciones y favores que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado al profeta sallallahu alaihi wasallam y defender al profeta sallallahu alaihi wasallam. Con esta sura Allah
quiere hablarnos de todo lo que, de los grandes favores, gracias, regalos, bendiciones que le ha dado a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y también quiere defenderlo ante las críticas de la gente que lo critica de Quraysh, de la gente de la Meca. Por tanto, el tema sobre el que nos hablará esta sura, Allah nos quiere demostrar a través de esta sura todas las bendiciones y gracias que le ha dado al profeta sallallahu alaihi wasallam, y veremos qué le ha dado. Y también Allah quiere defender al profeta sallallahu alaihi wasallam, quiere defender al profeta de todos aquellos que le critican, y veremos veremos un insulto que le hacían al profeta sallallahu alaihi wasallam, una crítica que menciona en esta sura, y Allah subhanahu wa ta'ala lo defiende. Bien, este es el tema principal, hermanos Hisham. ¿Y cuál es el objetivo de Surat al-Kawthar? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Allah subhanahu wa ta'ala con esta sura, Surat al-Kawthar? ¿Por qué Allah nos ha revelado esta sura? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender, hermano Hisham, de Surat Inna a'tainaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar? ¿Qué nos quiere enseñar Allah subhanahu wa ta'ala, hermano Hisham, a través de esta sura? Dicen nuestros sabios, Allah nos quiere enseñar el objetivo de esta sura: بشارة كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالعلو والظهور. Allah quiere albriciar. ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender con esta sura? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Quiere Allah subhanahu wa ta'ala enseñarnos, albriciarnos, darnos las buenas nuevas de que el éxito y la superioridad será para todos aquellos que sigan al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El éxito, la superioridad, que tu recuerdo se mantenga en generaciones, generaciones y generaciones, solo será para aquellos que sigan al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. العلو والظهور لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. La superioridad, el éxito y el mejor recuerdo solo será para aquellos que sigan y se aferren al mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eso es lo que nos quiere enseñar en esta sura. En otras palabras, aquel que no siga el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues no tendrá éxito en su vida, las cosas le irán más y no estará en lo alto, sino que estará siempre entre los últimos. Siempre estará entre los últimos cuando hablamos de todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Por tanto, si quieres ser de los adelantados, ser de los que están en las primeras posiciones, ser de los que tienen éxito en esta vida y en la otra, eso solo se consigue siguiendo el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bien, entonces esto es el tema y el objetivo de esta sura, de Surat al-Kawthar. ¿Cuáles son los nombres? Pasamos a otro punto, hermano Hisham. ¿Cuáles son los nombres que tiene esta sura? ¿Solo se llama Surat al-Kawthar o tiene más nombres? Dicen nuestros sabios, la sura con la que aparece en el Corán, el primer nombre de esta sura es Surat al-Kawthar. Y vamos a definir ahora qué significa al-Kawthar. Vamos a definir y vamos a explicar qué significa al-Kawthar, que es la sura número 108. Bien, primer nombre, y es el que aparece en el Corán, se llama Surat al-Kawthar. Bien, segundo nombre que tiene, que le han dado los sabios, concretamente el Imam al-Bukhari en su Sahih, la llamó Surat Inna a'tainaka al-Kawthar. Otro nombre que tiene esta sura se llama Sura o la Zora de Inna a'tainaka al-Kawthar. Bien, y este es el nombre وقد عنون بها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير. Bien, por tanto este nombre se lo dio el Imam al-Bukhari en su libro de Tafsir, en Sahih al-Bukhari, en el capítulo sobre el Tafsir. Bien, otro nombre que le han dado a esta sura se llama Surat al-Nahr. Surat al-Nahr. Y este nombre se lo dio el Biqa'i en su tafsir Nadmu
Nazmu ad-Durar. Nazmu ad-Durar. Este gran sabio también, llamado al-Biqai, le dio este nombre Surat al-Nahr, es decir, la sura del sacrificio. La sura del sacrificio, al-Nahr, la sura del sacrificio. Bien, entonces ya estamos teniendo una idea, unas nociones básicas sobre esta sura, Surat al-Kawthar. Bien, ¿y qué significa el Kawthar, hermano Hisham? ¿Qué es el Kawthar? Lugatan, en el idioma árabe, el Kawthar على زينة فوعل وهو الخير الكثير. الكوثر en idioma árabe significa el khayru al-kathir, es decir, la abundancia de bien. El Kawthar significa abundancia de bien, de mucho bien. Infinitos bienes, infinitas bendiciones. Eso significa el Kawthar, es decir, mucho khair, mucho bien, abundancia, abundante, 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 muchísimo bien. Eso significa el Kawthar. Y ومنه النهر الذي في الجنة ومنه النهر الذي في الجنة وهو نهر الكوثر. Y también el Kawthar se debe este nombre de esta sura es porque en el paraíso hay un río que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado al profeta sallallahu alaihi wasallam, le ha regalado al profeta sallallahu alaihi wasallam, le ha agraciado Allah al profeta sallallahu alaihi wasallam con un río en el paraíso que se llama el Kawthar. El Kawthar, por tanto, es un río que está en el paraíso. Nahrun fil Jannah. نهر في الجنة وسمي بالكوثر هذا النهر لكثرة مائه وآنيته لكثرة مائه وآنيته وعظيم بركته وخيره. وهذا النهر أي نهر الكوثر يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسقي منه أمته يوم القيامة بإذن الله. Por tanto, el Kawthar es un nombre, es un río que está en el paraíso, que Allah subhanahu wa ta'ala le ha regalado, le ha dado, le ha obsequiado, le ha agraciado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y se le llama el Kawthar, este río, porque porque su agua es muchísima, tiene mucha agua este río, abundante agua, infinitas aguas tiene este río, el Kawthar. Y también porque tiene muchísimos recipientes. Tú para beber agua de este río hay muchos recipientes, vasos, jarras, etcétera, para beber agua de ese río. Y dice, ¿cuántas jarras hay? ¿Cuántos vasos tiene ese río? Dice, أكثر من عدد النجوم. Más que todas las estrellas que hay, pues hay más vasijas, más jarras, más vasos en este río para así beber sobre él. Y cuenta que las orillas, los hadices auténticos cuentan que las orillas de este río son de oro, que este río, el agua va corriendo sobre perlas y diamantes en este río, va corriendo el agua sobre perlas y diamantes. Dice el profeta que este río, su agua es más blanca que la leche, el agua de este río es más blanca que la leche y es más dulce que la miel y es más agradable al olor que el almizcle. Fijaos el gran río que Allah subhanahu wa ta'ala le ha regalado al profeta sallallahu alaihi wasallam. Por eso dice, inna a'tainaka a'tainaka al-Kawthar. Nosotros te hemos dado este gran río que hay en el paraíso. ¿Por qué? Debido al gran honor, al gran valor, al gran amor que le tiene Allah subhanahu wa ta'ala al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y Allah le ha distinguido al profeta sallallahu alaihi wasallam, le ha dado muchísimas cosas al profeta que no ha dado a otros. Al profeta sallallahu alaihi wasallam Allah le ha distinguido con muchas cosas que no ha dado a otros profetas. Por ejemplo, de las cosas que Allah, porque hemos dicho que el Kawthar en idioma árabe significa el khairul kathir. Entonces Allah le ha dado mucho khair al profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice el hadith auténtico, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, Allah me ha dado unas cosas que no ha dado a ningún otro profeta. Por ejemplo, Allah le ha dado قد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. Allah le ha dado, al profeta le ha dado una cosa que no ha dado ningún otro, es decir, la shafa'a. El día del juicio, cuando todos nos levantemos y la gente
y la gente esté sedienta, que está ya cansada de estar debajo del sol esperando que llegue Allah subhanahu wa ta'ala para juzgarnos, la gente empezará a hablar con los profetas, pedirle a los profetas que por favor hablen con Allah y empiece ya el juicio. Que estamos ya sufriendo con tanto calor, sudor, estamos sedientos. Que alguien hable por favor con Allah. Y la gente, toda la humanidad dirán, los mejores que pueden hablar hoy con Allah son los profetas. Y empezarán a ir a los profetas uno por uno, irán a Nuh, irán a Ibrahim, etcétera, etcétera, para pedirles que por favor hablen con Allah, para que empiece el juicio. Y todo aquel profeta al que vayan se disculpará. Le dirá a la gente, lo siento, no puedo. Allah está muy enfadado hoy. Muy enfadado. No tenemos la capacidad ni la fuerza de hablar con Él, con Allah subhanahu wa ta'ala. Y el único que hablará, porque pasarán por varios profetas, el único que hablará con Allah es el profeta sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso, y Él le ha dado a Allah la shafa'a. Es el único que pedirá a Allah que por favor empiece el juicio, el que intercederá para que empiece el juicio. Y eso se lo ha dado solo al profeta sallallahu alaihi wasallam. Otra cosa que Allah le ha dado solo al profeta sallallahu alaihi wasallam, le dio jawami al-kalim. Allah subhanahu wa ta'ala le dio jawami al-kalim. ¿Qué son jawami al-kalim? Es decir, al profeta empleaba pocas palabras, pero tenían un gran significado. El hadith, por ejemplo, un hadith que dice ad-dinu an-nasiha. Dos palabras, ad-dinu an-nasiha. Otro hadith, pero su significado, cuando lo explicas, los sabios lo explican en libros. En varios libros explican este hadith. Esto es jawami al-kalim, que empleaba pocas palabras, pero tenían un gran significado. Otro hadith, por ejemplo, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, de dos palabras, al-hajju arafa. Al-hajju arafa. En la peregrinación, lo más importante de la peregrinación es el día de Arafa. Dos palabras. Y sobre esto nuestro querido Sheikh Saleh Al-Usaymi tiene un libro que escribió sobre todos los hadiths que tienen dos palabras nada más, para que los musulmanes lo memoricen y sea fácil. Otro hadith que tiene solo dos palabras. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samtu najat. As-samtu najat. Mantenerse en silencio, estar callado es la salvación. En momentos de confusión, de problemas sociales, de incertidumbre, de fitna, de tentaciones, dice el profeta, as-samtu, estar callado es la salvación. As-samtu najat. Y esto se lo dio Allah al profeta y no se lo dio a otros que no sean el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otra cosa que le dio Allah subhanahu wa ta'ala al profeta y que no dio a los demás profetas, dice el profeta, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Y Allah ha hecho que a nosotros, nuestra comunidad, la umma, los musulmanes, Allah ha hecho que toda la tierra sea un lugar para rezar para los musulmanes. Toda la tierra es lugar para poder rezar. Y su tierra es pura también. Es decir, si no encuentras agua, la tierra, puedes hacer el tayammum con esa tierra y rezar. A diferencia de otros profetas que tenían que rezar solo en sus templos sagrados. No podían rezar en la calle, por ejemplo, o en un aeropuerto, o en el campo. Tenían que rezar solo en sus templos sagrados. Solo en sus templos sagrados. Para nosotros musulmanes no. Allah le ha permitido al profeta que todos los musulmanes, pues, donde sea que te encuentre el salat, que llegue el tiempo del salat, tú reces. Estás en la cola, te bajas del coche y si puedes rezar en un sitio ahí, rezas. Porque Allah lo ha permitido al profeta sallallahu alaihi wasallam. Escuchamos. Diez minutos y nos levantamos a rezar. Bien, entonces decíamos que, y de las cosas con las que Allah subhanahu wa ta'ala ha distinguido al profeta sallallahu alaihi wasallam, solo le ha dado al profeta sallallahu alaihi wasallam, es que todos los profetas anteriores eran enviados a un pueblo en particular nada más. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam fue enviado a toda la humanidad. Esto solo se lo ha dado Allah subhanahu wa ta'ala al profeta. Todos los demás profetas y mensajeros eran enviados a un pueblo en particular, pero el profeta fue enviado a toda la humanidad, a todo el mundo. Bien, otra cosa que Allah subhanahu wa ta'ala solo le ha dado al profeta sallallahu alaihi wasallam, dice وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, خُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ. Allah subhanahu wa ta'ala خُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ.
lo hizo el sello de los profetas, lo hizo el último. No habrá nadie después de él. Con él selló la profecía. No vendrá nadie más, ni profeta ni mensajero, después de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A diferencia de los otros, cada vez que venía un profeta, venía otro después de él. Pero el profeta es el último. Esto solo se lo ha dado Allah al profeta. Y entonces, entre tantas cosas que solo Allah le ha dado al profeta sallallahu alayhi wa sallam, está el Kawthar. Este río, esta sura que estamos explicando, Inna a'tainaka al-Kawthar. Allah le ha dado este gran río solo al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y es un río, como dicen los hadithes, dice el profeta, قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الحوض قال ويشخب فيه مزابان من الجنة. Y el haud, el estanque del profeta sallallahu alaihi wasallam, que estará en el día del juicio, cuando la gente esté muerta de sed, mucho sol, mucho sudor, y querrán beber agua, ¿dónde irán a buscar agua? Irán al estanque del profeta sallallahu alaihi wasallam, al haud. O el haud fi al-lugha huwa majma'u al-ma'. El haud en idioma árabe es un lugar donde está reunido el agua, donde está agrupado el agua. Entonces ese haud, dice el profeta, tiene dos canaletas, o si quieres dos canalones, o si quieres dos tuberías que vienen desde el Kawthar. El Kawthar, el río del Kawthar que está en el paraíso, tiene dos canaletas o dos tuberías que desembocan en el haud. Fíjate. Y dice yashkhubu, dice el profeta yashkhubu. وهذا فيه دلالة. والشخب يشخب والشخب في اللغة هو الجري بانحباس وشدة. Dicen nuestros sabios, desemboca, es decir, con fuerza. Viene corriendo ese agua del paraíso, dice nuestro querido Sheikh Saleh Al-Usaymi. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a ordeñar una vaca, las ubres de una vaca y las aprietas, la leche sale disparada y con fuerza. Dice, ese agua del Jannah que viene del Kawthar, viene con fuerza a través de esas tuberías, a través de esos mizabán, y desemboca en el estanque, en el haud del profeta sallallahu alaihi wasallam, para que todos los creyentes beban de ese agua. Y veremos que habrá gente que no podrá beber de ese estanque. Cuando se acerque para beber, se les echará, se les dirá, alejaos, suhkan, alejaos, bu'adan, alejaos, vosotros no podéis beber. Vosotros no podéis beber, aunque seáis musulmanes. Y veremos en el miércoles que viene, inshallah, por qué habrá gente que se les alejará del haud. Por tanto, este es el Kawthar. Tiene dos tuberías, dos canaletas que desembocan en el haud. Bien, ¿dónde fue revelada esta sura? Al-Kawthar. ¿Dónde fue revelada esta sura? Al-Kawthar. ¿Dónde fue revelada? ¿En la Meca o en Medina? هناك خلاف بين العلماء. جمهور العلماء قالوا إنها سورة مكية. وقال آخرون منهم الحسن وعكرمة ومجاهد وغيرهم السيوطي وابن حجر وابن الطاهر بن عاشور والبخاري وابن كثير قالوا إنها مدنية. وهذا هو الصحيح لحديث في صحيح مسلم لحديث أنس. Hay diferencias de opinión entre los sabios. Esta sura del Kawthar, ¿fue revelada en la Meca o en Medina? ¿Dónde fue revelada? Muchos sabios dicen que fue revelada en la Meca y otros dicen que fue revelada en Medina. Y lo correcto es que fue revelada en Medina, debido al siguiente hadith que os voy a decir. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، أي في مسجده، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاقة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر في الجنة وعدنيه ربي وعليه خير كثير
إلى آخر الحديث. Dice Anas ibn Malik, un gran compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, que una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba entre nosotros en su mezquita, en la mezquita de Medina, y de repente como que se durmió. Se durmió, como la sombra, le entró un poco de sueño y se durmió. Y después se despertó sonriendo, contento el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y los sahaba le preguntan: "Ma adhakaka ya Rasulullah", ¿por qué te ríes? ¿Por qué sonríes, ya Rasulullah? ¿Qué te ha hecho sonreír? Y les respondió el profeta, les dijo: hace poco tiempo, hace unos instantes, vino Jibril y me reveló una sura del Corán. Y dice así: Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. ¿Sabéis qué es el Kawthar? Dijeron los sahaba: Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah y su mensajero saben más. Dice el profeta, contesta: al Kawthar es un río que hay en el paraíso que Allah me ha dado, que Allah me ha regalado, que Allah me ha agraciado. Wa alayhi khayrun kathir. Y tiene mucho khair, mucho bien este río. Como dije, sus aguas, este río, van corriendo sobre perlas y diamantes. Y es grandísimo ese río. Solo Allah subhanahu wa ta'ala sabe la magnitud de este río. Por tanto, es debido a este hadith es que decimos que esta sura fue revelada en Medina, porque la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en Medina y los sahaba Anas ibn Malik dicen que estaban ahí. Por eso decimos que esta sura es del periodo de Medina. El motivo de que fue revelada esta sura, ¿por qué? Sabab al-nuzul. Y con esto nos levantamos a rezar. ¿Por qué fue revelada esta sura? Ya que las suras, hay suras y aleyas que tienen una causa, un motivo por el que Allah las revela. ¿Y cuál es el motivo por el que Allah subhanahu wa ta'ala reveló esta sura, hermano Hisham? Dicen los sabios, Quraysh, al ver que en la Meca, al ver que al profeta sallallahu alaihi wasallam se le morían sus hijos varones uno tras otro, se murió Al-Qasim, se murió Abdullah, es decir, sus hijos varones se iban muriendo. Entonces Quraysh encontró como un motivo para insultar y criticar más al profeta. Y decían: si se le están muriendo todos sus hijos varones, entonces cuando él se muera no tendrá nadie que hable de él y su recuerdo se perderá. Nadie se acordará de este profeta, ni de su mensaje, ni de nada, porque no tiene hijos que hablen de él cuando se muera. Ellos en su ignorancia, Quraysh, los idólatras de la Meca, pensaban que con tener hijos varones ya está, tu recuerdo se mantenía para siempre. Y decían: como no tiene hijos varones, cuando se muera, el profeta ya está, nadie se va a acordar de él, todos se van a olvidar del Islam. Este es abtar, es decir, Allah le ha privado el maqtu' al-aqib wa maqtu' al-khair, es decir, se le ha cortado todo bien, se ha cortado su recuerdo y su memoria. Y Allah le revela esta sura, le revela al profeta sallallahu alaihi wasallam esta sura, diciendo que quien te critica y te insulta, diciendo que tú estás privado de todo bien, que nadie te va a acordar. Ciertamente ellos, los que te critican, son los que nadie se va a acordar de ellos. Y es así. Quraysh murieron todos los Qurayshitas de la Meca y nadie se acuerda de ellos. Ni Abu Jahl, ni Umayya ibn Khalaf, etcétera, 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 de Abu Lahab, etcétera. Pero en cambio el profeta sallallahu alaihi wasallam, hoy estamos, mira, 14 siglos, todavía seguimos acordándonos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y todos los que, fijaos solo en una cosa, hermanos, y con esto nos levantamos a rezar, fijaos a lo largo de la historia del Islam, cuánta gente ha insultado al profeta sallallahu alaihi wasallam y ha insultado el Islam. ¿Cuántos se ha insultado al profeta sallallahu alaihi wasallam a lo largo de la historia? Pero todos aquellos que le insultaron al profeta o al Islam se murieron y nadie se acordó de ellos. Pero el Islam sigue vivo, el Islam sigue vigente, el profeta seguimos hablando de él, la gente sigue entrando al Islam, la gente sigue hablando del profeta sallallahu alaihi wasallam, y los que los critican o los que lo criticaron, todos se quedaron en el vertedero de la historia.
La historia los ha olvidado, a todos ellos, porque solo tiene éxito quien se aferra al mensaje del profeta, y por eso Allah le reveló esta sura defendiendo al profeta sallallahu alaihi wasallam, diciendo que quien te critica y quien te insulta, a esos sí que los va a olvidar la gente y la historia. En cambio tú te mantendré tu recuerdo hasta el final de los tiempos. Y por eso siempre que mencionamos a Allah, mencionamos al profeta sallallahu alaihi wasallam, decimos ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. En el adán lo mismo, siempre que hablamos de Allah, hablamos del profeta. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Siempre lo mencionamos, y así con todos aquellos que se aferren al mensaje y a la sunna del profeta. Para ellos será el recuerdo, y ellos siempre se mantendrán en la superioridad y en la posterioridad hasta el día del juicio, bi'idhnillahi ta'ala. Con esto terminamos. El miércoles que viene entramos a explicar la sura aleya por aleya, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.